Vamos a leer Daniel 9, verso 24 hasta el final. Dice así de esta manera: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Oramos. Amado Dios, acudimos como siempre a la soberana intervención del Espíritu de Dios al exponer las Escrituras. Él es el Maestro, Él es el que puede acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y por eso oramos que al exponer este pasaje tan complejo, tan difícil, deseamos que sea tu Espíritu el que obre más allá de lo que hemos de decir en este momento, pero principalmente podamos ver nosotros la importancia que tiene hoy en día esta profecía. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, muchas gracias. A veces me gusta revelar algunos secretos de los predicadores, ¿no? Algunas cositas del trasfondo de los predicadores, y este no es un secreto que vayan a decir, wow, esto estaba bueno lo que contó. Sencillamente decir que cuando elaboramos un sermón, está con algunos condimentos un sermón. Un sermón tiene una explicación, tiene una argumentación, tiene una ilustración y tiene una aplicación. Esos son los condimentos, ¿no? Y un predicador conocido de nuestros tiempos, un buen predicador, dice que la buena predicación está equilibrada entre esas 4 cosas, ¿sí? Si a veces el sermón es mucha explicación, termina siendo un poco fastidioso. Si hay mucha ilustración, termina siendo bastante superficial. Si hay mucha argumentación, parece que el predicador está enojado con algo. Y si hay solo aplicación sin explicación, la gente no llega a entender cómo aplicar. Bueno, hay como un equilibrio entre esas 4 cosas. Pero hoy el mensaje no es así. Este mensaje tiene mucha explicación, es muy diferente. El texto que tenemos delante requiere que comparta mucha información, así que les agradezco mucho su paciencia en esta mañana. No es un mensaje común, es como una clase en realidad este sermón de hoy, pero va a tener su aplicación al final, ¿sí? Así que presta atención, yo sé que es mucha información sobre temas que no solemos hablar. Al final voy a hacer notar algo sobre eso, sobre cómo cada vez que vamos avanzando en la Escritura, de repente nos tropezamos con un pasaje escatológico y hay una razón para eso. Y así también es en este libro. Yo empecé Daniel en realidad porque me entusiasma esas vivencias de Daniel en cautiverio. Y el Señor lo guió en realidad porque yo fui nutrido espiritualmente mientras estudiaba esos primeros 6 capítulos. Pero a partir del 7 se puso bravo el asunto, ¿verdad? Así que vamos a confiar que el Espíritu de Dios hay alimento para nosotros, para nuestra vida espiritual. Lo bueno de este tiempo es que si usted dice, ay, no agarré todo, bueno, el mensaje está grabado en nuestro canal de YouTube y puede uno después revisarlo y asegurarse que el pastor no dijo ninguna locura, ¿verdad? Muy bien. Bueno, estamos en ese pasaje desde la semana pasada, versículo 24 hasta el final en el libro de Daniel, donde se habla de las 70 semanas. Así empezó el verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. ¿Sí? Como ya hemos enseñado, el libro de Daniel, queridos hermanos, se divide en 2 partes. ¿Sí? Las vivencias de Daniel y sus compañeros, los primeros en el cautiverio, los primeros 6 capítulos, y el resto del libro, capítulo 7 hasta el 12, se trata sobre profecías apocalípticas. ¿Qué son profecías apocalípticas? Bueno, profecías acerca del fin de los tiempos, acerca de cómo culminará el plan de Dios para con la humanidad, que nosotros llamamos teológicamente el plan de la redención. Desde ambos aspectos, ¿sí?, el Espíritu de Dios, tanto desde las vivencias como desde las profecías apocalípticas, ¿sí?, hay
pensamiento del Espíritu de Dios que ha querido comunicar desde estos dos aspectos en el libro, ¿sí? Quiso comunicar una gran verdad. ¿Cuál es? Dios es soberano en el gobierno de la historia humana. Esa es la verdad que el Espíritu de Dios ha querido comunicar a través de este libro. Todo está escrito para eso. Nabucodonosor fue llevado a la conversión y en su testimonio personal en el capítulo 4 del libro de Daniel, Nabucodonosor dice, Él es soberano, los habitantes de la tierra son como nada delante de Él. Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en la tierra. Él es el soberano, el rey del universo. Bueno, esa es la idea de este libro, ¿verdad? Él hace según su voluntad y no hay quien detenga su mano. Las profecías, ese aspecto que estamos considerando ahora, capítulo 7 en adelante, revelan el cumplimiento del plan redentor, cuyo propósito, sí, el propósito del plan redentor, es la exaltación de Cristo como supremo del universo. Eso nunca debemos perder de foco cuando estamos estudiando escatología. Hay tantos datos, tantas cosas interesantes, tantos datos curiosos en la escatología que podemos volvernos curiosos, expertos en curiosidades, en verdad. Pero no debemos olvidar que se trata de Cristo la escatología, ¿sí? Y no de quién va a ser el anticristo, va a ser el Papa. No se pierda tiempo en eso. Concéntrese que acá hay un mensaje principal que es Cristo, exaltado como supremo del universo. Ahí está el punto de la escatología que debemos siempre tenerlo presente para no desviarnos en el propósito de la revelación de estas profecías, ¿sí? Las profecías en Daniel se enfocan desde dos perspectivas, o sea, este aspecto de Cristo como supremo del universo, si uno lee y mira panorámicamente el libro de Daniel, se va a dar cuenta que hay dos perspectivas que Dios ha querido mostrar ese plan redentor, eso que ha planificado poniendo a Cristo como el centro. Uno es la perspectiva desde las naciones gentiles, eso lo vimos nosotros, vimos cómo ese plan redentor se va llevando a cumplimiento desde el aspecto de lo que sucede en el mundo, esos cuatro imperios que han surgido en realidad, y estamos en la etapa de ese cuarto, han surgido en la historia y a través de ellos Dios ha llevado adelante su plan redentor. Esa es una perspectiva. La otra perspectiva, desde la cual Dios quiere mostrarnos ese plan redentor, es desde lo que Él está haciendo con el pueblo de Israel. Así que desde un lado lo mira desde el lado gentil, ese plan redentor, y desde el otro nos muestra ese mismo plan, pero desde el punto de vista de la nación de Israel. Son dos perspectivas de un mismo plan, el plan de la redención. Si nosotros no tenemos en cuenta eso al considerar el todo del libro de Daniel, podemos llegar a algunas confusiones, y por eso es bueno siempre estudiar algo en su contexto, y en su contexto inmediato. Eso es una regla de interpretación, y por eso debemos mirarlo así. O sea, el mismo plan visto desde dos aspectos distintos. La profecía de este capítulo, ¿sí?, el que estamos mirando justamente ahora, capítulo 9, tiene como enfoque la nación de Israel y la santa ciudad. La nación de Israel porque es la nación de Daniel, ¿sí?, Israel, y es la santa ciudad que es Jerusalén. Eso lo vimos nosotros al versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, que es el pueblo de Daniel, que es Israel, y sobre la santa ciudad, tu santa ciudad, que es Jerusalén. Ese es el contexto. Todo lo que viene después tenemos que hilarlo con eso, porque de ahí parte. Cuando nosotros sacamos eso, el pueblo de Daniel y la santa ciudad, e interpretamos lo otro desligado de su contexto, es donde empezamos a tener problemas con la interpretación. Las reglas interpretativas nos llevan a nosotros que el contexto inmediato es lo que a nosotros nos ayuda a tener el significado correcto, ¿sí? Si sacamos esto y empezamos a desmenuzarlo y interpretarlo aparte de ese contexto, entramos en muchos problemas. Y eso nos ayuda a nosotros a mantenernos enfocados en qué quiso decirle Dios a Daniel. Y recuerden que esto viene porque ¿por qué estaba orando Daniel? Daniel estaba orando porque Dios restaure el santuario asolado. Esto es una respuesta a la oración de Daniel, porque si están por cumplir los 70 años de cautiverio, Daniel y su pueblo van a volver a Jerusalén, las profecías de Jeremías lo dicen así, y Daniel se pone a orar. Si entonces esto vamos a volver, las profecías de Jeremías y de Ezequiel dicen que va a venir el Mesías y va a establecer su reino. Y yo dice, momento, por el medio del ángel Gabriel, dice, no, hay algo más acá. Y Dios se lo revela a Daniel como un acto amoroso de parte de Dios para con su siervo, ¿sí? Lo primero que tenemos en este tramo de versículo 20 al 23, es el momento histórico, lo cual ya hemos hablado nosotros con la gracia del Señor.
20 al 23, que la revelación viene como respuesta a la oración de Daniel, que él hace por la restauración del santuario asolado. Y en segundo lugar, lo que tenemos ahí es la revelación en sí, versículo 24 al 27. ¿Sí? La respuesta de Dios a esa oración de Daniel es 70 semanas, o sea, 490 años, lo que vimos la semana pasada, están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para que acontezcan 6 eventos. 1, terminar la prevaricación. 2, poner fin al pecado. 3, expiar la iniquidad. 4, traer la justicia perdurable. 5, sellar la visión y la profecía. Y 6, ungir al santo de los santos. ¿Sí? Eso vimos la semana pasada. ¿A qué se referían esas 6 cosas? ¿Sí? La pregunta que vamos a responder en esta mañana con la ayuda del Señor es cómo sucederán, porque eso es lo que nos dice el texto. ¿Cómo van a suceder esas cosas? Esas 6 cosas dentro de esos 490 años, ¿sí? Eso es lo que se está hablando aquí. ¿Cómo sucederán? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Esas cosas acontecerán por etapas, según lo que leemos en el texto. Y esa primera etapa la vemos en el versículo 25. Verso 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 y 62. Hay una razón ahí que vamos a decir por qué las divide. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahí está la primera etapa, ¿sí? Y tienen ahí un gráfico, ustedes, la primera etapa que va a ir abriéndose, ¿sí? Es desde, ¿sí?, la orden para edificar y restaurar a Jerusalén, ¿sí?, hasta el Mesías príncipe hay 483 años, porque son 69 semanas, ¿sí? No son 70, las 70 son 490 años. Le sacamos una y nos quedan 483 años. Desde la orden para edificar y restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe hay ese tiempo, 483 años. Y es interesante que ahí se menciona primero 7 semanas, ¿sí?, que son 49 años, 62 semanas, que son 434 años, y 69 semanas, que son 400 entre las dos, ¿no? Suman 483 años, ¿sí? Ese es el bosquejito ahí de ese versículo, ¿sí?, en cuanto al tiempo. Esa orden que se menciona allí para restaurar a Jerusalén es otro de las peleas de café que se dan entre los teólogos. No se haga problema por eso. Porque, bueno, las cosas van a suceder como Dios las ha decretado. Pero les digo, esa es otra tardecita de café entre los teólogos que se sientan a hablar cuál fue la orden. Todos nos gustaría que haya habido una sola orden y listo. Pero hubo 3 o 4 órdenes para darle al pueblo de Israel para que volviese a Jerusalén, ¿sí? Pero es interesante remitirnos a lo que el texto dice. Hubo una orden de la que dieron los reyes que vinieron después del imperio babilónico. Hubo una orden que era específica para restaurar la ciudad y los muros, ¿sí? Esa orden para restaurar Jerusalén fue dada por el rey Artajerjes en el año 444, 445, 447. Ahí andan. Otra pelea más de otro café más de una tarde entre los teólogos. Y esto está registrado en el libro de Nehemías, capítulo 1 y 2. ¿Sí? Ustedes pueden buscar ahí ese registro de ese evento, cuando Artajerjes le da la orden a Nehemías para justamente edificar la ciudad y los muros, ¿sí? Ese libro en el corto plazo lo vamos a ver porque es muy inspirador todo el trabajo de Nehemías haciendo eso. Antes de ese decreto de Artajerjes en el libro de Nehemías, hubo otras dos órdenes, otros 2 decretos dados por el rey Ciro y el rey Darío, ¿sí? Uno emitido por Ciro, esa orden permitía el regreso y la edificación del templo, ¿sí? Ciro, que es mencionado en Isaías, capítulo 44-45, mencionado allí, que él va a proclamar que mi pueblo de Babilonia vuelva a Jerusalén. Y así sucedió. Ciro promulgó justamente ese edicto para que vuelvan y edifiquen el templo. No habló nada en ese decreto acerca de la ciudad, y así sucedió, que está registrado en el libro de Esdras, ¿sí? Hubo otra orden, pero dado por Darío. Ciro y Darío ya los hemos visto en capítulo 8 del libro de Daniel, los 2 reyes. Pero lo que hizo Darío, que está en el libro de Esdras, fue simplemente reafirmar el decreto de Ciro. Porque cuando llegaron a la ciudad de Jerusalén, que volvieron de Babilonia,
Estaba todo desolado, todo destruido, empezaron a construir el templo, bueno, se levantó mucha oposición. Mucha oposición. Por eso dice el texto que se construirá la ciudad y el muro en tiempos angustiosos. Hubo mucha oposición y ahí hay que leer los libros de los profetas Ageo y Zacarías, que ellos profetizaron para animar al pueblo en ese tiempo. Entonces hubo necesidad, porque se hubo oposición, para decirle, ¿qué están haciendo? ¿Quién le dio la orden de edificar? Bueno, lo que hizo Darío fue reafirmar el decreto de Ciro. Y después, cuando Dios llama a Nehemías, entonces da ese decreto para restaurar la ciudad de Jerusalén. Muchos datos, está grabado, no se da problema. Ahora noten la subdivisión que hace ahí en ese versículo 25 acerca de las 7 semanas y de las 62 semanas que suban 69 semanas, ¿sí? Primero 7 semanas, que son 49 años. 7 por 7, 49, ¿sí? Una semana son 7 años. 49 años que concuerdan justamente con el tiempo de Nehemías en la reconstrucción de Jerusalén, realizado en tiempos angustiosos, como dice el texto. Algunos dicen, bueno, en realidad también ocupa la parte de hasta el profeta Malaquías. El asunto es que ocupa ese periodo, esos años, ¿sí? Por eso es que se divide, para hacer ese acento en ese tiempo de restauración de la ciudad y del templo, ¿sí? Y luego añade 62, pero no separado, sino corrido, 7 y 62, y hace esa separación allí, para decir en realidad son 69 semanas. Y esos 434 años más hasta la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Obviamente que yo no me puse a hacer aquí, ya lo he leído, lo he estudiado, pero no los voy a cansar con hacerle toda la cuenta aquí de entre los teólogos, entre que algunos llegan hasta la entrada triunfal, otros llegan hasta el nacimiento de Cristo, otros llegan hasta el bautismo. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles ahora, ¿sí? Es muy cansador para ustedes y no le veo yo en este momento, a menos que sea una clase de instituto bíblico, no le veo ahora razón para que entre en esos detalles. Pero sí se refiere a la venida de Cristo. Hasta ese tiempo, hasta la venida de Cristo, hasta su bautismo o hasta su entrada triunfal, dice el pastor MacArthur, que justo la cuenta da hasta la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Bueno, son 483 años, ¿sí? Ahora, el verso 26 introduce una brecha. Porque noten lo que dice el verso 26. Y después de las 62 semanas. No seguido, no incluido, sino después de que se cumplieron esas 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí. ¿Sí? Introduce una brecha. O sea, después, no dentro de esas 62 semanas, 69 semanas, perdón, sino después. Se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esa frase es importante, esa es otra tarde de café, entre los teólogos peleándose ahí unos con otros. Pero esa expresión, mas no por sí, los conocedores del texto en griego, y en realidad la mayoría de las traducciones que he consultado, la nuestra y alguna otra más tiene esta expresión así, mas no por sí. La mayoría de las demás traducciones que he consultado lo traduce de esta manera, y no tendrá nada. Incluso las posiciones escatológicas, que son diferentes en cuanto a este texto, las dos traducen esta expresión de esa manera, y no tendrá nada. Dice, se dará muerte al Mesías y no tendrá nada. Esa es la expresión que se traduce mejor a nuestro castellano, ¿sí? Porque cuando dice más no por sí, el primer pensamiento de alguien conocedor de teología es, claro, no, Cristo no se quitó la vida, los romanos le quitaron la vida. Bueno, esa es una interpretación si desconocemos nosotros el texto en el original, en el hebreo. Pero en realidad los que conocen el hebreo y se han acercado a los textos, los manuscritos que han quedado de los padres de la Iglesia, en realidad llegan a esta conclusión que la traducción más acertada, como Evis Carballosa lo traduce también, no tendrá nada, ¿sí? Siempre que nos encontramos con una frase, queridos hermanos, que podría tener más de un significado en un texto, lo correcto, según las reglas de la interpretación, es comenzar por relacionarlo con el contexto inmediato, ¿sí? Podemos ir muy lejos con esto, con esta expresión, y no tendrá nada. Pero lo que corresponde, siguiendo las reglas de la gramática, es inmediatamente relacionarlo con lo más próximo al texto. Después, si no encontramos nada, las reglas interpretativas dicen que debemos ampliarlos al libro. Si en el libro no encontramos nada, nos vamos un poco más abiertos a la escritura, pero siempre partimos del texto más cercano, ¿sí?
Así que recordemos que esta profecía fue dada a Daniel en relación ¿a qué? A su pueblo y a la santa ciudad, diciendo que en el lapso de 70 semanas se cumplirán 6 eventos. Así que la interpretación más apropiada de esa expresión, y no tendrá nada, sería concluir que en relación al pueblo de Daniel y a la santa ciudad, no tuvo nada. ¿Qué está diciendo, pastor? Una locura. Las 6 cosas que se estaban diciendo ahí sobre tu pueblo y la santa ciudad, en cuanto a eso, no tuvo nada. Esa sería la expresión, y son muchos los teólogos que llegan a esa conclusión, ¿verdad? Cristo en la cruz logró una obra perfecta de salvación para los que el Padre amó desde la eternidad. No estamos de ninguna manera diciendo que Cristo no logró nada en la cruz, en verdad. No decimos eso. Sí. Toda la teología bíblica de la obra de la cruz nos lleva a nosotros a decir que Cristo logró en realidad una obra perfecta de salvación para los que el Padre amó desde la eternidad. Pero también estableció allí, en esa obra de la cruz, Cristo estableció la base justamente para el cumplimiento de las profecías tocante a la purificación de Israel. No me da el tiempo para hablar ahora de esa purificación que tiene que experimentar el remanente de Israel, del cual Pablo habla en Romanos capítulo 9, 10 y 11, esa purificación que tiene que haber, esa purificación que se habla en Malaquías, se sentará como el platero para afinar y limpiar a su pueblo. Bueno, toda esa purificación que viene al fin de los tiempos, de la cual habla también Ezequiel, le habla Jeremías, esa purificación del pueblo de Daniel y de la santa ciudad, en ese momento no se logró. No sucedió, mejor dicho, no sucedió en ese momento, ¿sí? Así que en relación a esta profecía, dice que respecto al pueblo de Daniel y la santa ciudad, no tuvo nada. Entonces en algún momento eso va a suceder. Dentro de esta brecha, ¿sí? Terminaron las 69 semanas y se abrió una brecha, ¿sí? Donde muere el Mesías, pasa otra cosa más aparte de que muere el Mesías. Note lo que dice el versículo 26. Y después de las 62 semanas, 69 en realidad, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y noten esto también va a pasar. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Así que el pueblo de un príncipe, no el príncipe de un pueblo, sino el pueblo de un príncipe. Interesante eso. Esa nota gramatical es muy importante para saber quién es ese príncipe, pero que en este caso, en esa brecha, el pueblo de un príncipe que habrá de venir tiempo futuro. ¿Sí? Estamos en la brecha todavía, aún no ha llegado la semana 70. El verso 26 suma otro acontecimiento seguido de la muerte del Mesías. Después de las 69 semanas, no dentro y antes de las 70, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué ciudad? La que estamos hablando en este contexto. No cualquier ciudad, sino aquella por la cual Daniel está orando. Jerusalén. Jerusalén. Y un santuario. ¿Cuál santuario? El que está en Jerusalén. Así que habla de una destrucción de la ciudad de Jerusalén y el santuario. A esa ciudad se está refiriendo, ¿sí? Y a ese santuario se está refiriendo. Esta declaración, queridos hermanos, predice la destrucción de Jerusalén y del templo judío por la invasión romana en el año 70 después de Cristo. Eso fue lo que pasó en el año 70. Los judíos eran muy rebeldes, hermanos, en muchos sentidos, y había un grupo especialmente llamado los celotes que le hacían la guerra al Imperio Romano constantemente. Los incentivaban constantemente hasta que el Imperio Romano dijo, basta, esto ya nos cansaron. Y al mando del general Tito, en el año 70, vinieron, sitiaron la ciudad. Lo que pasó en ese tiempo, algunos si son lectores o les gusta leer, pueden buscarse los libros de las guerras de los judíos. Ay, me olvidé el nombre del historiador. Josefo, gracias, Josefo. Lo que se relata de lo que sucedió en la invasión romana a Jerusalén porque la sitiaron es terrible. Llegó a haber tanta hambre porque sitiaron la ciudad, nadie puede salir, nadie puede entrar. En un momento no había comida, se comían los hijos. Es terrible lo que sucedió en esa invasión de la ciudad de Jerusalén por parte del general Tito. Fue terrible, hermano, las cosas que sucedieron. Muy, muy, muy triste todo eso. Consecuencias de haber rechazado al Mesías, ¿no?
Es tremendo. Bueno, eso se refiere a este texto, acerca de ese pueblo, de aquel príncipe que habrá de venir, destruyó la ciudad de Jerusalén en ese tiempo. ¿Sí? Es el pueblo de un príncipe que habrá de venir. Este príncipe que habrá de venir ya fue anunciado en Daniel 7. Es el cuerno pequeño que surge del cuarto imperio mundial, Roma, y es conocido como el anticristo. Ese que habrá de venir de ese pueblo de Roma. Estas cosas coinciden con lo que vimos en capítulo 7 y capítulo 8. ¿Sí? Por eso afirmamos que la destrucción de la ciudad y el santuario refieren a la invasión que el imperio romano ejecutó al mando del general Tito en el año 70. Y este hecho fue anunciado por Cristo, esta destrucción de la ciudad de Jerusalén, ¿sí? En Lucas 21, 20 al 14, y ustedes lo tienen al texto aquí. Dice así Cristo anunciando acerca de ese momento: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque en esos días, estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Ahí está un anuncio de eso que acabo de decirles. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y noten esto, lo que Cristo anunció, porque eso es importante, lo que Cristo anunció después de esa invasión. Y Jerusalén será hollada es ser pisoteada, ¿sí?, por los gentiles, los no judíos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Hay una brecha, no llegó la semana 70 todavía. Cristo dijo: Jerusalén después de esa destrucción va a ser hollada hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Luego de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, de la ciudad y del santuario, en el año 70 Jerusalén será hollada, pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y el pastor MacArthur dice esto acerca de eso. A esto se refieren las expresiones del verso 26. Hasta el fin, esa expresión de hasta el fin de la guerra, y también la expresión durarán las devastaciones, revelan que las pruebas y los lamentos de Jerusalén continuarán incluso después de la destrucción de Jerusalén. Sin lugar a duda, las cosas han sido así, como muestra la tumultuosa historia de Israel desde el año 70. Y eso la historia lo comprueba fácilmente, hermano. Nosotros hace falta sencillamente hacer un recuento histórico desde el año 70 de Cristo hasta nuestra era, y nosotros vemos todas las cosas que han tenido que vivir los judíos. Esa persecución esparcida en todas las naciones. Eso fue lo que sucedió. Y Jerusalén está siendo hollada por los gentiles hasta que se cumpla ese tiempo, ¿sí? Así que a eso entendemos que se refiere esa expresión que se habla allí, en esa brecha entre la semana 69 y la 70. La muerte del Mesías príncipe y la ciudad de Jerusalén destruida y hollada la ciudad hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. El verso 27 presenta la segunda etapa. Y ahí entramos en la semana 70. Dice el verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Queridos hermanos, si nos ajustamos al contexto, la expresión "y por otra semana", tenemos que ligarla obligatoriamente a las 69. Porque estamos hablando, en este contexto, de esas semanas, de las 70. Y hasta ahora contamos 69. ¿Cuánto nos queda? Una. Y acá dice, y por otra semana. ¿O dónde está esa semana? La escatología es un gran rompecabezas, les dije. Y me encanta a mí armar rompecabezas. Y acá cabe. Si son 69 y acabo de una semana, esto cabe acá, encaja perfectamente. Es así, la interpretación, ¿sí? Muy bien. Así que está hablando de la semana 70, esa que faltaba cumplirse. Para que se cumplan esas 6 cosas que están anunciadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Sí? Si nos ajustamos al contexto de la expresión por otra semana, tenemos que ligarla obligatoriamente a las 70 semanas mencionadas en el verso 24, de las cuales 69 ya se habían cumplido entre la orden para restaurar y edificar Jerusalén y la llegada del Mesías príncipe. Luego de la brecha en la que el Mesías muere y Jerusalén es destruida, acontece la última semana, ¿sí? Entonces, y por otra semana, es la semana 70, ¿sí? Este es el periodo de 7 años, porque ya habíamos explicado la semana pasada, y no lo voy a hacer ahora otra vez, pero cada semana son 7 años, y ya hemos explicado por qué y todo eso, ¿sí?
Y si no lo entendió, está el mensaje grabado. Y si no lo vuelve a entender, voy a predicarlo otra vez. Muy bien. A la mitad de la semana. ¿Cuál semana? La semana 70. A la mitad de la semana es la mitad de la semana 70. Es esa semana, ¿sí? La mitad de 7, 3 y medio. Muy bien. ¿Sí? 3 años y medio. ¿Y 3 años y medio son cuántos días? Saque rápido. Está anotado ahí, 1260 días. Muy bien. ¿Está anotado? Sí, ahí abajo. 1260 días son 3 años y medio contados según el calendario que se usaba en ese tiempo, que eran 360 días. ¿Sí? Ese calendario se usaba ahí. Y acá tenemos nosotros un punto de referencia, queridos hermanos, para entender a qué se está refiriendo el texto. ¿Sí? Primero, sabemos que otros pasajes escatológicos están hablando de este periodo de 3 años y medio. Entonces, estos 3 años y medio, ¿qué significan? ¿Dónde los ubicamos? Entonces empezamos a buscar en los pasajes escatológicos, no cualquier pasaje, sino los pasajes escatológicos, ¿dónde se vuelve a hablar de 3 años y medio? Y ahí podemos empezar a encajar las piezas de este gran rompecabezas. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 al 3, que lo tienen aquí al texto, dice así. Entonces me fue dada una caña de medir semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses son 1 año 12, 2 años 24, 3 años 36, y 6 años más, 3 años y medio, son 42 meses. Allí aparece 3 años y medio. ¿Sí? Y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestido de cilicio. 1260, 3 años y medio. Otra vez repite, pero varía para no volver a decir 42 meses. Lo mismo, 3 años y medio. Se está hablando de una profecía apocalíptica, ¿sí? Apocalipsis capítulo 13, versículos 4 y 5, que es el pasaje donde se describe a la bestia, o la aparición de la bestia, o la intervención de la bestia en el tiempo de la gran tribulación. Dice así en versículos 4 al 5, y adorarán al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adorarán a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses, o sea, 3 años y medio. Y ahí se utiliza otra vez esta cifra o este tiempo de 3 años y medio, ¿sí? Pero también esa expresión de 3 años y medio aparece en Daniel capítulo 12, versículo 1 al 11. Y como está cerca, lo podemos buscar. Ustedes los pueden seguir conmigo porque es importante que ustedes tengan en cuenta esto, porque obviamente estamos próximos a llegar a ese texto. Daniel capítulo 12, versículo 1 al 11, dice así de esta manera en el texto. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y las ciencias se aumentarán. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y la mitad, tiempos, plural, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin del tiempo. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá
1200, un mes más. No 1260, sino 1290. ¿Qué pasa ahí? Es otra tarde de café entre los teólogos. ¿Qué pasa en ese mes más? Pero ¿han notado eso? Desde que se quita el continuo sacrificio hasta que a la abominación o al desolador se le da el fin, pasan 3 años y medio. ¿Sí? Y ese tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo es otra expresión que utilizan los escritores apocalípticos para hablar acerca de 3 años y medio. Y no voy a entrar ahora a la argumentación de por qué eso es así, porque no, tampoco es el momento para hacerlo. En algún momento lo vamos a hacer si algún día estudiamos Apocalipsis, ¿sí? Bueno, ahí están los pasajes que hablan acerca de esto, ¿sí? Lo más lógico, queridos hermanos, es colocar en paralelo Daniel 9:27, de esos 3 años y medio, con los demás pasajes apocalípticos, ¿no? Donde se habla de esos 3 años y medio. Sería como, de mi parte, una necedad no ligar este pasaje de Daniel 9:27 con los demás. Es como una cosa muy obvia en teología. Si el pasaje es paralelo porque se habla de escatología y es paralelo porque se habla del fin de los tiempos, la lógica teológica me lleva a que yo tengo que unir este pasaje, si no estoy siendo injusto con el texto, no estoy interpretándolo bien, ¿sí? Entonces ahí tenemos nosotros, además porque no es tan común que se hable de 3 años y medio en otros textos, no es tan común, se habla solamente en estos pasajes de ese tiempo, ¿sí? Solamente se habla, por ejemplo, del tiempo en que no llovió durante el profeta Elías, pero eso no tiene nada que ver con la escatología, así que no lo podemos meter acá, no encaja ese pasaje aquí, ¿sí? ¿Por qué la última semana de 7 años está dividida a la mitad? Bueno, porque a la mitad de la semana 70 será cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué a los 3 años y medio? Una semana 7, a los 3, entonces significa que la otra mitad hubo un pacto, que es roto a la mitad de esa semana. ¿Quién hará cesar el sacrificio y la ofrenda? Otro lío escatológico, ¿sí? ¿Quién es el que hace cesar? ¿Sí? Bueno, el mismo que al comienzo de la semana 70 confirmó el pacto con muchos. Recordemos que en este evento, cuando Daniel quiere referirse al resto de las naciones, utiliza la palabra gentiles. Haga ese estudio en el libro de Daniel. ¿Cómo llama Daniel a las demás naciones? Las llama gentiles. Y cuando quiere referirse a cualquier otra nación que no son los judíos, utiliza la palabra gentil. Es una regla que tiene Daniel, como el escritor de este libro, y usted lo puede notar. Y el libro a propósito hace esto, el escritor, el Espíritu de Dios hace a propósito, para diferenciar que acá se está hablando del plan de Dios desde la perspectiva de los gentiles y acá se habla de la perspectiva del pueblo de Dios. Es un razonamiento teológico sensato en cuanto a eso, ¿sí? Así que recordemos eso, se refiere a las demás naciones utilizando la palabra gentil. Así que esos muchos no son los gentiles, porque no los menciona como gentiles, sino el pueblo de Israel. El que hace el pacto es el anticristo mencionado en el capítulo 7, versículo 25, como aquel a quien se le permite vencer a los santos por tiempos y la mitad de tiempo, otra vez aparece 3 años y medio. ¿Sí? La semana 70 está dividida entonces entre una etapa de un pacto y otra etapa donde el pacto es roto. Así está dividida esa semana, de la explicación más sencilla, ajustándose a lo que el texto está diciendo. Ahora prestemos atención, porque esto también ayuda a la interpretación del texto, a la expresión abominación desoladora. Noten lo que dice versículo 27, capítulo 9, versículo 27, dice así de esta manera. Capítulo 9, versículo 27, dice así de esta manera. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 2 veces se habla del desolador como una persona, ¿sí? Y se habla de la desolación, ¿sí? Allí. Pero esa expresión abominación desoladora es importante que le prestemos atención, ¿sí? Es significativa, porque también está usada en otros pasajes para referirse a la gran tribulación, como ustedes habrán escuchado más de una vez de la gran tribulación, ¿verdad? Daniel 11:31 dice, se levantará de la parte del que es una figura del anticristo, tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Vamos a llegar ahí, ese es Antíoco Epífanes,
Y de repente el texto pasa de Antíoco al anticristo. En ese texto ya lo vamos a ver en capítulo 11. Pero es una figura del anticristo y que va a ser eso, la abominación desoladora. Capítulo 12, versículo 11, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, ¿sí? Habrá 1290 días. Bueno, ¿qué es la abominación desoladora? Bueno, en este contexto es esa profanación del templo, del santuario de Dios. Antíoco Epífanes lo hizo, entró y en el altar sacrificó un cerdo, un animal inmundo para los judíos. Eso es la profanación del templo. Y vamos a leer ahora en un momento Tesalonicenses, cuando lo que va a suceder con el anticristo es que él se va a sentar, ¿dónde? En el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, cuando venga el anticristo, no va a venir con la cosita acá, anticristo. Él va a venir anunciándose que es el Cristo que están esperando. Así va a venir. Y los judíos van a recibirlo como el Mesías. Y él se va a sentar en el templo de Dios, dice 2 Tesalonicenses, haciéndose pasar por Dios. La palabra anti nosotros la tenemos como contrario, pero en realidad en griego es en lugar de la palabra anti. Y él va a estar en lugar de Cristo y va a ser recibido así en el mundo. Hay una iglesia, que es la iglesia falsa, que se está preparando para ser la iglesia que va a adorar al anticristo. Y lo va a adorar como Cristo. La iglesia que se está preparando ahora, las falsas sectas que se están preparando, que tienen nombre de evangélico, pero no predican nada del evangelio, son la iglesia que va a adorar al anticristo, porque va a haber un anticristo y un falso profeta. Van a adorarlo a él, como si fuese Cristo, hasta que realmente su máscara sea quitada. Y hará milagros, ahora lo vamos a leer en un momento. Pero escuchen esto en Mateo capítulo 25, versículo 15 al 21, el texto lo tienen aquí. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, el templo, la abominación desoladora, ahí habla Cristo de esa abominación. ¿De que habló quién? El profeta Daniel. Acá en este texto, ahí Cristo está citando este pasaje, hablando allí. El que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva para atrás para tomar capa. Mas ay de las que estén encintas, las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá, y escuchen esto, diferente al pasaje de Lucas, habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá jamás. Esa tribulación es el tiempo de angustia para Jacob, que está descrito en los profetas menores. Es ese tiempo terrible de purificación para Israel, ¿sí? Descrito en el libro de Apocalipsis. Así que la abominación desoladora es lo que conocemos como la gran tribulación. Y hay alguien que va a llevar adelante, que es el asolador, que no es otra cosa que el anticristo, ¿sí? El texto de Daniel habla de el desolador, alguien que trae esa desolación, ¿sí? El desolador a causa de alguien que... el desolador es alguien que causa una gran aflicción, ¿sí? Esa es la expresión, porque por ahí ustedes dicen, ¿qué es el desolador? Bueno, es alguien que causa una gran aflicción. Esa significa esa palabra, el desolador. Así que teniendo en cuenta este contexto, teniendo en cuenta que el contexto es el de una profecía apocalíptica acerca del fin de los tiempos, solo podemos pensar en el personaje que Pablo describe en 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 12. ¿Lo tenemos al texto? Sí. Escuchen esta descripción del anticristo, ¿sí? Porque algunos en Tesalónica dijeron, viene el fin. Momento, no va a venir sin que antes se manifieste el hombre de pecado. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Y escuche esta descripción. Respecto con la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Hay algo que lo detiene. Otra tarde de café entre los teólogos. ¿Qué es eso que detiene para que todavía no se manifieste el hombre de pecado? ¿Sí? Pero que los tesalonicenses sí lo sabían. Vosotros sabéis qué es lo que lo detiene. Y Pablo se lo contó a ellos. ¿Será posible? Y nosotros no. ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Sí? A fin de que a su tiempo se manifieste. Porque ya está en acción
el misterio de la iniquidad. Ya se está preparando para ese tiempo el mundo. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hay alguien que lo detiene, ¿sí? Hasta que a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién se ha quitado de en medio? Ese que lo detiene, ¿sí? O eso que lo detiene. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Va a ser un hombre con un personaje, un hombre con una capacidad para hacer milagros tremenda, hasta el punto de resucitar. Ese poder va a tener. Así que, queridos hermanos, hay un poder satánico para sanar, para hacer prodigios y hasta para resucitar. Pero no es el poder de Dios. Así que hay que tener mucho cuidado con ver un milagro y enseguida decir que eso es de Dios. No todo lo que se hace que ves por ahí es de Dios. Este es el asolador, ¿sí? Entonces, y aquí viene el resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, 490 años están determinados sobre el pueblo de Daniel y la santa ciudad, para que 6 eventos lleven la historia de la redención a su fin desde la perspectiva del pueblo de Israel. Esos 490 años acontecen en 2 etapas. La primera etapa, 483 años, desde la orden para restaurar Jerusalén hasta la llegada del Mesías. Luego hay una brecha en la que el Mesías muere y en la que el pueblo de un príncipe que habrá de venir destruye Jerusalén y el santuario. Luego de esta brecha, que hasta ahora ha durado más de 2000 años, acontece la segunda etapa de 7 años, una semana, en la que el asolador confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, trayendo con muchas abominaciones la desolación hasta que lo que está determinado se cumpla. Queridos hermanos, la profecía termina haciendo un énfasis en el juicio de la gran tribulación que Dios ha de ejecutar en la tierra. Este es el énfasis de esta enseñanza. Hay un juicio. Antes del juicio final, hay un juicio de Dios sobre este mundo. Esto es la enseñanza de este texto, la que nos importa a nosotros, ¿sí? Este juicio de Dios sobre la tierra durante esa última semana, este juicio es de esos 3 años y medio, este juicio es de purificación para Israel, como enseña Malaquías, y es de retribución para el resto del mundo. ¿Por qué? De retribución para el resto del mundo, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ese juicio de 3 años y medio es para que esa gente que hoy está escuchando el Evangelio y lo rechaza, Dios trae retribución a ellos por no haber recibido el amor de la verdad para ser salvos. Eso es justicia de Dios. Eso es justicia de Dios. A veces algunos han utilizado la verdad del infierno y de la ira venidera en la gran tribulación como una excusa para manipular a las personas y mantenerlas en temor para sacar provecho personal de ellas. Y eso sí, sé que es así. Hay quienes aprovechan de estos pasajes para mantener a la gente en temor y aprovecharse de las personas, ¿no? Si usted no pone al pastor en lo más alto, guarda porque la tribulación lo va a agarrar. Bueno, utilizan así de esa manera, ¿no? Un poco jocoso el asunto, pero sí lo utilizan para su provecho personal. O le dicen, bueno, ofrende hoy porque mire que la tribulación, eso es manipular a las personas, ¿sí? Eso es sacar provecho de estas verdades, ¿sí? Pero cuando exponemos esta verdad con la intención que Dios tiene, queridos hermanos, cuando habla de esta verdad, la de hacer un llamado al arrepentimiento y a la fe en Cristo para salvación, eso no es manipulación. Eso es enseñar bien el texto, ¿sí? Es interés sincero por el alma de las personas. Yo sé que a veces hay algunos que han impresionado mucho a algunos, diciéndole, dale, recibí a Cristo porque te vas al infierno, recibí a Cristo porque te vas al infierno. Y ha habido personas que más han tomado una decisión, entre comillas, porque han tenido miedo al juicio y al infierno, que porque realmente quieren seguir a Cristo. Y uno se da cuenta cuando pasa eso, porque cuando se le pasa el susto, y vuelve a la vida que tenía antes. Es verdad eso. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no debamos hablar del juicio y del infierno, porque son verdades con las que Cristo habló, y habló más de lo que nosotros imaginamos Cristo, del infierno y del juicio que ha de venir. Y Juan el Bautista anunciaba esto.
Así que en su contexto, y cuando un texto se presenta, está bien que el predicador hable y haga este énfasis de que hay un juicio que vendrá contra aquellos que no han recibido el amor de la verdad al escuchar el Evangelio. Y ese juicio será en esta tierra, sucederá aquí en la gran tribulación. Y por eso es importante que cuando hablamos de este texto en esta mañana, sea un llamado de atención a todos aquellos aquí que no conocen al Señor, y que esta es una oportunidad para darles a ustedes de amor del Señor, para que realmente busquen a Cristo para salvación. Que procedan al arrepentimiento y a la fe. A la fe. Hablar de un juicio venidero no es ser pesimista, es tener una verdadera preocupación por las almas. Imagínese que usted encuentra un vecino que está dormido por alguna razón y usted ve que se le empieza a quemar el garage de la casa. Usted dice, ay, no le voy a avisar porque no quiero ser negativo. ¿Usted dice eso? No, usted le golpea la puerta y lo saca de la cama corriendo que se va a morir. Dice, ay, que se te quema la casa. Ay, no, sos tan negativo vos. No. Hablar del juicio en la eternidad y hablar del juicio en la gran tribulación no es ser negativo. Es hablar una verdad por amor a las almas, para que puedan proceder al arrepentimiento. Y si Dios usa esta verdad para llamar a alguien aquí a la salvación, gloria sea al Señor entonces. Gloria sea al Señor que así es entonces, ¿sí? Dios quiere que periódicamente, queridos hermanos, recordemos que viene un juicio y que ha provisto un medio para ser librados de ese juicio. ¿Y por qué digo que periódicamente Dios ha determinado hablar de esto? Porque cuando usted ve la escritura apocalíptica y de escatología, está desparramada por toda la escritura. Y cada tanto estudiamos un libro y ¡pum!, nos encontramos con escatología para una vez ser llevado a nuestra mente a la eternidad. Que viene un juicio y que hay una manera de ser librado de ese juicio, dice 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. Pues ellos mismos cuentan cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual, su Hijo, resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Interprete esa frase como usted quiera interpretarlo, si tribulación o no importa. ¿Cuál es la realidad? Que Jesús nos libra de la ira venidera. Así que acude a Él para ser librado de esa ira justa, no injusta, sino justa de Dios, llamado al arrepentimiento y a la fe. Amado Padre Celestial, nosotros encomendamos esta enseñanza a la guía de tu Espíritu. Confiamos que es tu Espíritu el que puede obrar y tratar con las almas en esta mañana. Edifica a los creyentes ante esta realidad y esta verdad. Úsala en el nombre de Jesús. Amén.